Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de el área de movilidad humana y obviamente del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, del CEPI. Mi nombre es Ignacio Sarmiento, soy el coordinador del área de movilidad humana del CEPI. Y en esta oportunidad, en esta sesión de hoy, vamos a hablar un poco, como habíamos anticipado el martes, sobre sistemas de protección internacional, regionales, nacionales. Y en esta oportunidad nos acompañan tanto Valeria como Carla. Eh, Sin más, vamos a presentar a Valeria y a Carla. Voy a presentarlas en este caso a las dos juntas, así una vez que Valeria termine, ya puede seguir Carla y al final, salvo que ellas decían lo contrario, vamos a hacer las preguntas. Así que bueno, en nombre del CEPI en este caso, muchas gracias a las dos por venir. Sé que Carla está en España, por lo cual estamos más o menos a las 12:05 de la noche, ya del viernes. Mil gracias por ese esfuerzo. Bueno, vamos a presentar a Valeria. Valeria es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEM. Es magíster en Cooperación Internacional de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, y en la actualidad doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado laboralmente como oficial de elegibilidad de la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados aquí en Argentina, y como asesora actualmente de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Migraciones en el Ministerio del Interior. También ha participado en diversas capacitaciones de diversas capacitaciones de diversas instituciones, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Instituto Internacional de Derecho Humanitario, entre otras. También ha sido expositora aquí en Argentina y en otros países en la Conferencia Internacional sobre el Derecho de los Refugiados, realizado por el Consejo Canadiense para Refugiados, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, etc. Por último, también ha publicado en papers en distintas revistas internacionales especializadas en migraciones forzadas y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros espacios. Por su parte, Carla es parte del Instituto de Derechos Humanos de España, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y especializada en Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal Internacional por la Universitat Oberta de Cataluña, cofundadora del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Barcelona, en el que participa en el Consejo de Conflictos Armados y el de las Personas en Situaciones Vulnerables. Ha realizado diversas investigaciones relacionadas con las mujeres migrantes y víctimas de violencia de género y la interseccionalidad que el género, ¿no? Esa perspectiva presupone. En el ámbito profesional, se dedica a la protección internacional y el derecho de extranjería en España, en la Asociación Provence, y también ha realizado diversos voluntariados durante 4 años relacionados al derecho humanitario, en el que se destaca la Cruz Roja Española y la Asociación Finca. Bueno, ahí, habiendo presentado a ambas, le cedo la palabra a Valeria, que va a compartir pantalla. Mil gracias nuevamente, Valeria, por estar acá. Muchas gracias a vos, Ignacio, y bueno, a Raulito, que ahí fue nuestro nexo para llegar a ustedes. Muchas gracias por haberme convocado. Para mí es un gusto estar acá y también conocer a Carla. Así que nada, un gusto compartir con ella esta sesión. Bueno, voy a compartir pantalla. Espero que se vea, ahí va. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, yo voy a hacer una presentación, voy a hacer, digamos, a abarcar hablar acerca del asilo universal, a nivel universal, en el ámbito interamericano y en Argentina, finalmente. Según el último informe de tendencias globales de desplazamientos forzados, que es realizado por ACNUR anualmente, a fines del año 2019 se registraron 79,5 millones de personas que han sido desplazadas por diversas situaciones vinculadas a los conflictos armados, otras situaciones prolongadas de pobreza extrema, inseguridad alimentaria, persecución, terrorismo, abusos a los derechos humanos, delincuencia transnacional, efectos adversos al cambio climático, desastres naturales y otros factores ambientales y económicos. Todos estos sumados al actual escenario que nos presenta la pandemia por COVID-19
en el cual las decisiones de los estados han estado centradas en el cierre de las fronteras, el aislamiento y el distanciamiento social, ponen en jaque el derecho humano fundamental a solicitar refugio, tocando cada vez más crítica la situación de los refugiados en todo el mundo y también en Argentina. Esta situación no es nueva, es parte de una historia no lineal que, en palabras de Foucault, tiene capas arqueológicas que se van construyendo y van mutando en la historia. Se pueden rastrear refugiados a lo largo de la se pueden rastrear refugiados a lo largo de la historia de la humanidad, que han sido caracterizados, según Hannah Arendt, como personas indeseables que huyen de persecuciones o violaciones contra su dignidad personal. La primera respuesta internacional surgió a raíz de la descomposición de los estados e imperios tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, donde miles de personas fueron desplazadas de sus territorios de residencia habitual o de nacionalidad, y que, según Malky, el desarraigo los convertía en personas no dignas de confianza como ciudadanos deshonestos. En este periodo de entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de la patria nacional constituyó, según los estudiosos y políticos de la época, como un problema político moral. En este marco, las instituciones internacionales debieron incluir a estas personas como un ejercicio ético y garantía moral en lo que fue el Plan Marshall, y así el problema de los refugiados dejó de ser, se distinguió de la intervención humanitaria ligada a la escena militar y neutral en relación a sus protagonistas y las formas contemporáneas de acción comunitaria. El concepto de refugiado fue definido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en Ginebra en 1951, en lo que se conoce como la definición clásica, y que contenía un límite temporal y geográfico centrado en Europa, pero la matanza y la tortura y el exilio masivo se volvieron situaciones cotidianas, junto con otras situaciones generadas por lo que se llamó la Guerra Fría, denotando la falta de dimensión que contenía esta definición clásica contenida en la Convención del 51. Por esa situación, y sumado a que se reconoció que la coordinación efectiva para arribar a una solución estaba en la cooperación entre los estados y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es decir, el ACNUR, se buscó la adhesión de los estados al Protocolo de Nueva York de 1967, que eliminó el límite temporal y geográfico. Algunos aspectos básicos del sistema universal es que estos dos instrumentos, bien, algunas cuestiones básicas acerca de estos instrumentos internacionales es que contienen los principios básicos de la protección internacional, es decir, su situación jurídica, los derechos y deberes en el país de asilo, y la implementación de los instrumentos del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Asimismo, el ACNUR posee un mandato único en términos de derecho internacional para supervisar y colaborar con los estados y para proteger a las poblaciones refugiadas hasta encontrar soluciones duraderas. Y es el guardián de esos instrumentos que constituyen lo que se le llama el Estatuto de los Refugiados. A su vez, la Convención determinó el principio de no devolución, que constituye la piedra angular de la protección internacional, y es una norma del derecho internacional consuetudinario. La protección internacional es subsidiaria a la protección nacional, es decir, que solo se va a activar en aquellos casos en donde el estado de nacionalidad o de residencia habitual no garantice el goce efectivo de los derechos humanos fundamentales, y en tales casos los demás estados que han adherido a la Convención y al protocolo
serán los responsables de brindar protección internacional a los refugiados que se encuentran en sus territorios hasta tanto se arribe a soluciones duraderas. En el sistema interamericano, el proceso de codificación de normas de protección internacional complementaria surgió en primer término a partir de los tratados de cooperación en materia penal vinculados a la no extradición por motivos políticos. Esto es a lo que se le conoce como la tradición latinoamericana de asilo, que luego adopta instrumentos multilaterales regionales encargados de regular el Instituto de Asilo Diplomático. Los dos instrumentos más importantes dentro del sistema interamericano es el artículo 27 de la Declaración Americana y el artículo 22.7 de la Convención Americana. Hay algunas diferencias terminológicas, dado que el término asilo se especifica que es el asilo político o diplomático, mientras que el refugio político se refiere a la protección otorgada dentro del territorio del Estado. La Declaración Americana, por medio de este artículo 27, ha sido innovadora y ha presentado un cambio radical en materia de la tradición americana del asilo, dado que separó el concepto de protección en el extranjero como una mera prerrogativa estatal y evolucionó al reconocimiento del derecho individual de una persona de buscar y recibir asilo en caso de que así lo necesitara. Es decir, que por medio de la Declaración Americana existe la obligación de garantizar a las personas la posibilidad de buscar asilo y de recibirlo en las condiciones de asilo americanas. Este derecho debe ser, está íntimamente relacionado, como en el sistema universal, con el derecho a la no devolución, la no devolución a un territorio donde su vida o su libertad pudieran verse amenazados, y de esa manera han sido analizados en el caso Pacheco-Tineo, que es en el único caso donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere específicamente al derecho a buscar y recibir asilo. A nivel regional, la evolución del desarrollo normativo del sistema interamericano de derechos humanos es paralelo al nivel universal, dado que en 1948 surge la Declaración Americana y se plasma el derecho a buscar y recibir asilo en el artículo 27. Posteriormente se llega a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde este derecho particular es plasmado en el artículo 14, y este proceso continúa con la adopción de ese derecho convencional por medio del artículo 22.7 en la Convención Americana. La conexidad que existe entre la protección internacional y los derechos humanos es innegable desde la perspectiva histórica, y eso ha sido así desarrollado por los estados en sus instrumentos de derechos humanos, y también al adherir a la Convención y al Protocolo de 1967. De esta manera, la Corte Interamericana, en su opinión consultiva, menciona que el asilo es la figura rectora que recoge la totalidad de las instituciones vinculadas a la protección internacional de las personas forzadas a huir de su país de nacionalidad o residencia habitual, marcando el proceso evolutivo que existe entre del derecho al asilo, que pasó de ser una cuestión humanitaria para ser un imperativo religioso, para luego alcanzar el carácter jurídico a nivel internacional e interno, y continuando con su codificación en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferencias terminológicas que existen, resulta innegable que la imposibilidad de los estados de restringir
estos derechos a nivel nacional, es decir, esto además está dentro de la Convención Americana, en el artículo 29, impide la restricción en las normas internas más allá de los límites fijados por los instrumentos y el derecho internacional. En los años 70 y 80, los países de la región, como consecuencia de los conflictos en Centroamérica, consideraron que era necesario ampliar la definición y establecer una nueva definición digamos, ampliar la clásica definición en la Declaración de Cartagena y dejar de considerar como refugiado aquella persona, solamente aquella persona que tiene un temor fundado de persecución, para vincularse o ser analizado acerca de cuáles son los eventos situacionales que determinan, que representan una amenaza a las personas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violencia masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público. En esta declaración carecía de carácter vinculante en su origen, pero al ser incorporada por los estados a sus legislaciones nacionales fue adquiriendo fuerza de ley. La Corte Interamericana ha reconocido su carácter consuetudinario en su desarrollo normativo y junto con el ACNUR la complementariedad existente del sistema interamericano de protección de los derechos humanos respecto del derecho internacional de los refugiados. Asimismo, es importante mencionar que la modificación constante en la relación entre los estados y la aparición, como mencionaba al principio de la presentación, de nuevos fenómenos que son capaces de generar desplazamientos forzados en la población, han llevado a que una de las principales preocupaciones sea el acceso a procedimientos justos y eficientes, capaces de promover el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los estados en condiciones de igualdad. De esta forma se promueve la incorporación del derecho al debido proceso y resulta de suma relevancia en la región porque los procedimientos para determinar la condición de refugiados son de naturaleza administrativa y de esta manera se asegura, digamos, al incorporar el derecho al debido proceso, se aseguran procedimientos justos y eficientes, sobre todo cuando, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el proceso para determinar quién es o no un refugiado implica hacer determinaciones caso por caso que pueden influir en la libertad, la integridad e inclusive en la vida de las personas que se traten. Esto es especialmente relevante también para los casos de las personas en que ingresan en forma irregular a los estados en busca de asilo o como en el continente también en los procedimientos de expulsión o en la afectación o la posible afectación del principio de no devolución. A esto también se refirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pacheco-Tineo, en el cual señala que las personas indocumentadas o en situación irregular son identificadas como personas en situación de especial vulnerabilidad dada su desprotección. Bien, el sistema, para concluir, quiero llegar a lo que es digamos, hablar un poco acerca del sistema de asilo en Argentina. Si en Argentina dio los instrumentos internacionales en la década de 60, fines de la década de 60, hasta 1985, el establecimiento de normas y estándares de procedimientos para la determinación de la condición de refugiados fue realizado por ACNUR en base a sus propios estándares, y con el restablecimiento del orden democrático se creó el comité de elegibilidad para los refugiados para realizar la determinación de la condición de refugiado, y finalmente en el año 2006 se sancionó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugio, que es la número 26165, en la cual se incorporan ambas definiciones, es decir, tanto la definición clásica de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, y también la definición ampliada de la Declaración de Cartagena.
A su vez, establece altos estándares en materia de protección al incorporar en el artículo 2 el principio de no devolución, la prohibición de rechazo a frontera, la no discriminación, la no sanción por ingreso ilegal, el principio de unidad familiar, el principio de confidencialidad, el trato más favorable, el pro homine o la interpretación más favorable a la persona humana, tanto para los refugiados como para los solicitantes. Y a su vez también él garantiza el derecho al debido proceso. Algunas reflexiones acerca del sistema de asilo es que los instrumentos internacionales claramente han marcado el horizonte normativo nacional, que a su vez ha atravesado distintos procesos de institucionalización que no han sido, o sea, que al día de hoy son incompletos, porque si bien la ley entonces en el año 2006 aún no ha sido reglamentada al día de hoy. Por otra parte, los elementos de inclusión en el proceso en el proceso de determinación de la condición de refugiado, permite indagar acerca de las múltiples causas y complejas motivaciones de las migraciones internacionales. Sin embargo, la respuesta es reduccionista, dado que, digamos, en Argentina se contempla la definición clásica, o sea, por un temor fundado de persecución, o se analizan los eventos situacionales, es decir, a partir de la definición ampliada. Por otra parte, los nuevos, digamos, hay una tendencia a implementar nuevos términos a partir de las nuevas situaciones, de las complejas y múltiples causas que motivan las migraciones. Hay una tendencia a incorporar nuevas definiciones como las migraciones mixtas o las migraciones forzadas, en las cuales están más vinculadas a propiciar políticas públicas con perspectiva de la gobernanza de las migraciones, mientras que la figura del refugio sigue siendo fundamental para defender la autonomía de las personas en tanto sujeto de derechos. Los procesos de elegibilidad siguen siendo centrales en la definición, en la selección, en la categorización y en la configuración de las relaciones sociales y políticas que se encarnan en el desarrollo del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Y en Argentina este proceso pretende ser dinámico digamos, estar abierto, digamos, ser accesible para todas las personas que demanden asilo, y además al haber incorporado ambas definiciones en su legislación interna. Sin embargo, este proceso está atravesado por lineamientos del plano gubernamental, dado que la autorización o no de la permanencia en el territorio nacional depende de políticas nacionales que se enmarcan, digamos, a nivel interior, y de la forma en que se configuran estas en la práctica. Entonces, o sea, al ser las políticas restrictivas y las políticas migratorias restrictivas terminan influyendo, digamos, dentro de los procesos de elegibilidad, y van cuestionando cada vez más acerca del carácter apolítico, humanitario, neutral, imparcial e independiente al que se aspira, digamos, en el derecho internacional de los refugiados. Me parece que sería interesante poder hacer un análisis acerca de cómo estas cuestiones de las políticas migratorias restrictivas atraviesan esos procesos para profundizar acerca de las contradicciones que existen entre el derecho internacional de los refugiados y los modos en que se vulnera la protección a nivel nacional. Bien, por ahora es todo lo que estoy trabajando, y ahora le doy lugar a Carla para que continúe contándonos acerca de la protección a nivel europeo. Muchas gracias, Valeria. Y Carla, fíjate si podés compartir. Sí, que deberías. Vale, ¿se ve? Sí, sí. A ver si puedo poner... Con F5 deberías poder... Ahí estamos, perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme en primer lugar. Y nada, ahora hablaré de los diversos sistemas de protección
Haré 4 pinceladas a nivel internacional. Luego hablaré del sistema regional que hay en Europa, tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa, que son los 2 sistemas de protección regionales que tenemos. Y luego, finalmente, hablaré del sistema de protección que obtienen las personas migrantes en España. Bueno, lo primero que voy a diferenciar son los 2 tipos de instituciones que existen a nivel europeo y qué sistemas de protección ofrece cada una. La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países, 28 desde hace poco, o sea, antes de la salida del Reino Unido, y que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común. Esta cesión de la soberanía se hace a través de unas competencias. Voy a destacar 3. Están las competencias exclusivas, que es que el Estado cede toda la competencia sobre una temática en concreto a la Unión Europea para que ésta lo regule. Luego tenemos las competencias compartidas, que son tanto a nivel nacional como a nivel europeo, es decir, legislan tanto Unión Europea como Estado. Y por último tenemos las competencias de apoyo, que simplemente la Unión Europea puede intervenir para apoyar, coordinar o complementar la acción de los países de la Unión Europea. En tema de migración, la migración es un tipo de competencia compartida. Por tanto, lo legisla tanto la Unión Europea y los Estados miembros. La Unión Europea se encarga más que nada del control de las fronteras exteriores, fronteras exteriores de la Unión Europea, y mientras que los Estados regulan el sistema nacional de protección de los extranjeros. Las diversas instituciones que encontramos en la Unión Europea las podemos diferenciar en 2 tipos, en políticas y en independientes consultivas y o técnicas. El Parlamento Europeo y el Consejo es el principal órgano que tiene potestad legislativa en Europa, es decir, que regula toda la normativa europea. Luego tenemos el Consejo Europeo, que es el que realiza las principales funciones de orientación política y es la representación que confiere la Unión Europea con el exterior hacia otras organizaciones, por ejemplo. Y luego tenemos la Comisión Europea, que es el principal órgano ejecutivo de la Unión Europea. Y como órganos independientes tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que se encarga de hacer cumplir con el derecho de la Unión, Banco Central Europeo, Tribunal de Cuentas y Comité de Regiones, entre otros. Luego, aparte de la Unión Europea, en Europa tenemos el llamado Consejo de Europa. El Consejo de Europa se creó en 1949, antes de que la Unión Europea, y está formada por 47 estados europeos. Es decir, casi el doble de estados forman parte del Consejo de Europa más que la Unión Europea. El Consejo de Europa es la institución encargada de la defensa de derechos humanos y de los ideales democráticos, ya que se fundó justo después de la Segunda Guerra Mundial y en el seno de este Consejo de Europa se elaboró el llamado Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, sus respectivos protocolos, y también se creó el llamado Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, en Europa tenemos 2 tipos de jurisdicciones. Por una parte tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que forma parte del Consejo de Europa, y por otra parte tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que forma parte de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está destinado a enjuiciar, bajo determinadas circunstancias, las posibles violaciones de derechos humanos que se han reconocido en el Convenio del Consejo de Europa y sus protocolos por parte de los estados que forman parte de dicho convenio. Cuando un estado vulnera algún derecho fundamental, algún individuo, grupo de individuos o alguna organización, estos tienen el derecho a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las sentencias de este tribunal son totalmente vinculantes hacia los estados que forman parte. Los requisitos para la admisibilidad de una demanda ante este tribunal son, en primer lugar, el agotamiento de los recursos internos. En España, por ejemplo, las jurisdicciones tienen forma de pirámide. En primer lugar, tendríamos la primera instancia, segunda instancia, Tribunal Supremo, etcétera, hasta llegar al máximo nivel, que sería el Tribunal Constitucional. Una vez se haya agotado estos recursos internos,
podemos optar por diversas vías a nivel internacional. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas tiene una serie de protección, o podemos optar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no podemos optar por los dos. Es decir, tenemos que ir o por una vía o por la otra. No podemos ir por las dos, porque si no habría un bis in idem internacional. Y luego, una vez el Tribunal Constitucional, en este caso de España, ha dictaminado, tenemos un plazo de 6 meses para interponer la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La mayoría de demandas no llegan ante el tribunal por sobrepasar este plazo de 6 meses. Y, por último, que la demanda que se lleva a cabo no sea manifiestamente mal fundada o abusiva, un criterio bastante subjetivo. Luego, como marco general, bueno, actualmente vivimos en un mundo globalizado en que la migración cada vez es más abundante. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como una persona que se traslada o se ha trasladado a través de una frontera, tanto internacional como nacional, pero fuera de su lugar de residencia. En 2019, el saldo migratorio de la población con nacionalidad extranjera en España era de 444.587 personas, pero en 2020 esta cifra se disminuyó por la pandemia global provocada por la COVID-19, ya que dificultó esta movilidad internacional. Aún así, después veremos que esta movilidad ha sido muy elevada. El flujo migratorio, como ha dicho Valeria anteriormente, es provocado por diversas causas, tanto económicas, sociales, medioambientales, bélicas, incluso laborales, etcétera, y lo que se debe tener en cuenta a la hora de legislar. Las políticas migratorias, ahora hablaré de políticas migratorias tanto en Europa como en España. Las políticas migratorias son declaraciones de los gobiernos sobre lo que pretende hacer o no hacer respecto a la selección, admisión, asentamiento y deportación de ciudadanos que residen en el país en concreto. Por tanto, las políticas migratorias en Europa estarán relacionadas con todos los ciudadanos extranjeros que viven en un país que forma parte de esta Unión Europea. La Unión Europea, hasta hace relativamente poco, no adoptaba políticas migratorias. Fue desde el auge de la crisis de 2015, sobre todo el boom del conflicto con Siria, y las primeras medidas sobre todo iban encaminadas al mejor control de las fronteras exteriores, sobre todo con Turquía, y aparte se intentaba conseguir una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura. En 2018 se intentó implementar lo que sería el visado humanitario, pero jamás se llegó a cumplir. Bueno, jamás se llegó a realizar, se quedó en papel mojado. El órgano encargado de llevar a cabo todas estas medidas es el Consejo de la Unión Europea, que determina las líneas de actuación y los mandatos para las negociaciones con los terceros países, sobre todo con los países que hacen frontera con la Unión Europea, y adopta la legislación y define los programas específicos de la materia. La Unión Europea, sobre todo, sus políticas migratorias están destinadas a una mayor cooperación entre los Estados, ya que se ha visto que, como los Estados adoptan diferentes políticas migratorias, existe una discriminación dependiendo del migrante cuando cruza las fronteras europeas. Por ejemplo, si el migrante entra a España por la ruta del Mediterráneo occidental, que también veremos las rutas, España legisla sobre el tema de extranjería de una manera que a lo mejor si la persona migrante entra por Italia, pongamos el caso, tendrá otros requisitos para conseguir el permiso de residencia. Con esto, lo único que se consigue es una discriminación a nivel europeo de por dónde entra cada persona extranjera, obtendrá una serie de requisitos para conseguir la residencia u otro. Y la Unión Europea lo que quiere es unificar todos estos criterios, aunque es un proceso difícil y largo y aún no se ha conseguido. España divide a la gente migrante en dos tipos, regular o irregular. Las personas que se encuentran en España en situación regular son las que han entrado por las vías legales y que tienen permiso para residir en España. En cambio, las irregulares son las que no han entrado por las vías legales y se encuentran en España sin permiso de residencia. La Ley de Extranjería y su reglamento confieren diversas opciones de regularización para estas personas que se encuentran en situación irregular en
en España, como por ejemplo el arraigo laboral, el social o el familiar. Los requisitos para poder conseguir este tipo de residencia son complicados. Poca gente puede cumplir con estos requisitos, ya que, por ejemplo, la persona tiene que estar 3 años residiendo en España de forma irregular, sin permiso de trabajo y de residencia, es decir, luego tiene que tener un contrato de trabajo de mínimo 1 año y no tiene que tener antecedentes penales en país de origen ni en España. Conseguir un contrato de trabajo de mínimo 1 año para un extranjero que no puede residir ni trabajar en España es muy complicado. Por tanto, pasar de ser un extranjero irregular a regular en España es muy difícil. Dependiendo del momento en el que nos encontremos, las políticas migratorias cambian y muchas personas que se encuentran en situaciones complejas que la propia ley no contempla, como puede ser el caso, por ejemplo, de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Las mujeres víctimas de violencia de género en España van por la ley de violencia de género, en cambio las mujeres migrantes que están en España de forma irregular solo tienen la protección que es un artículo de la ley de extranjería. Por tanto, la protección que se confiere a estas mujeres es mucho inferior a las mujeres de nacionalidad española que se encuentran en la misma situación o que son extranjeras, pero que residen de forma regular en España. Luego, 5 pinceladas a la normativa aplicable a los extranjeros en España. Como he dicho, hay diferentes situaciones administrativas, la irregularidad administrativa. Luego encontramos la estancia, que puede ser por turista o estudiante, que se permite residir en España por un periodo corto de tiempo. Y luego el de residencia, que tenemos la temporal, que son 5 años. 5 años son 3 tarjetas, 3 renovaciones diferentes. Y luego tenemos la de larga duración, que directamente son 5 años. Y luego el problema que tenemos, sobre todo en materia de asilo, es la gente que viene indocumentada, es decir, que no tiene un documento, por ejemplo, un pasaporte, que demuestre de dónde son, quiénes son, ni nada al respecto. Para estos casos de indocumentación, lo que se da en España es la cédula de inscripción. Es un proceso largo igualmente y que en muchos casos no se dan. El régimen de aplicación, por tanto, he dicho, son el régimen general y el régimen comunitario. El régimen general se aplica a las personas de nacionalidad extracomunitaria que no son nacionales de países de la Unión Europea. En cambio, el régimen comunitario a nacionales de países de la Unión Europea y algunos de sus familiares, como pueden ser sus cónyuges o los hijos de los cónyuges. El régimen general, que es para los extracomunitarios, está primero el temporal y luego pasamos a la permanente. La temporal es una tarjeta de 1 año, se renueva 2 años, 2 años más, hasta llegar a la de larga duración, que son 5 años. En cambio, el régimen comunitario son 2 años para los matrimonios en proceso de inscripción y 5 años para el resto de situaciones. Y una vez haya pasado estos 5 años, pasamos a la permanente, que son 10 años. De entrada, con esto podemos decir, el régimen comunitario es más beneficioso que el régimen general. El régimen comunitario es el de la Unión Europea, el régimen general es el que confiere España. Sí y no. Es verdad que el régimen comunitario ofrece un permiso de residencia de más larga duración, aunque los requisitos para conseguir este régimen, esta tarjeta de identidad de extranjero, son mucho más duros que no el régimen general. Luego la protección internacional. En España tenemos lo que sería la condición de refugiado, que como ha dicho Valeria anteriormente, se reconoce a las personas que con fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas, pertenencias a un determinado grupo social, de género o orientación sexual, se encuentran fuera de su país de nacionalidad y no puede o a causa de dichos temores no quiere acogerse a la protección de tal país. Estos serían los requisitos para conseguir la condición de refugiado, y para conseguir la protección subsidiaria, que es diferente a la condición de refugiado, sería cuando esta persona no reúna los requisitos para el reconocimiento de estatuto de persona refugiada, pero se considere que pueden dar motivos fundados para creer que si regresa a su país de origen
o de residencia habitual se enfrentarían a un riesgo de sufrir daños graves. En España, en 2020, el 53% de solicitudes fueron por hombres y el 47% por mujeres. Aunque hubo un gran número de solicitudes, esta cantidad de solicitudes no se han resuelto todas, tardan de una media entre 1 año y 2 años en llevarse a cabo. Aquí vemos, por ejemplo, el gráfico. Vemos que las solicitudes denegadas y archivadas es un gran número. Luego tenemos la de estatuto de refugiado, que en España casi no se dan, y de protección subsidiaria se dan menos. Lo que sí vemos es que se da un gran número de visados por razones humanitarias, la visa humanitaria. ¿Por qué se da este gran número de visas humanitarias en España y no se da el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria? Cuando un Estado confiere el estatuto de refugiado a un nacional de un tercer Estado, de forma indirecta a nivel político, se está diciendo que en ese Estado pues, se vulneran una serie de derechos fundamentales. Entonces, en España hubo un gran número de personas extranjeras que vinieron y se decidió que en vez de dar el estatuto de refugiado, se iba a dar el visado por razones humanitarias. ¿Por qué se da este visado? Por ejemplo, por enfermedad sobrevenida o por riesgo a sufrir daños graves a uno mismo o a algún familiar. Y por dichos temores no podemos volver al país. Entonces, las condiciones, diríamos que podrían ser casi iguales que las del estatuto de refugiado o la de la protección subsidiaria, pero por temas políticos no se dan, sino que se dan las razones humanitarias, que entraría dentro del régimen general que he mencionado con anterioridad. Luego, las llegadas irregulares a la Unión Europea han disminuido notablemente desde 2015, sobre todo desde los extranjeros que vinieron de Siria, y aquí vemos las diferentes rutas migratorias, las principales rutas migratorias para entrar en Europa. La ruta que más se utilizó en 2021 fue la del Mediterráneo central, que entraron un total de 21.955 personas. En segundo lugar, tenemos la del Mediterráneo occidental, que sería entrada a España, que entraron un total de 13.483 personas. Estos datos no se han contado las entradas del 17 y 18 de mayo de 2021 a Ceuta y Melilla. Y por último tenemos la del Mediterráneo oriental, que es la que menos se utilizó en 2021, que solo entraron 7.339 personas. Cada año varía dependiendo de los países de orígenes de las personas migrantes. Por ejemplo, hace 3 años y en 2015 la principal ruta migratoria era el Mediterráneo oriental por el conflicto bélico que hubo en Siria. Entonces, cuando los migrantes entran de forma irregular a España o algún otro país de la Unión Europea, hemos visto que se llevan a cabo una serie de devoluciones en caliente. Entonces, la pregunta es, ¿un Estado que forma parte del Consejo de Europa, que no de la Unión Europea, puede llevar a cabo una devolución en caliente? Las devoluciones en caliente son la expulsión de forma inmediata de los inmigrantes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin que se les haya aplicado ninguna garantía ni protección. Este tipo de expulsión está prohibido expresamente en el artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, a nivel teórico podríamos decir que no, a la hora de responder la pregunta anterior, que no se pueden llevar a cabo estas devoluciones en caliente por parte de los Estados. Pero veremos cómo ha ido evolucionando la interpretación de este artículo. Hubo un caso muy importante, es un caso muy importante que ha marcado la diferencia entre la interpretación de estas devoluciones en caliente, que se dictaminó en la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2015 hubieron 2 ciudadanos de origen subsahariano que entraron a España por vías irregulares, saltando la valla que se encuentra en Ceuta y Melilla, a territorio español, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España ejecutaron esta devolución en caliente y los devolvieron a Marruecos de forma inmediata.
Estos dos ciudadanos llevaron el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en 2017, bueno, lo llevaron en 2015, hubo un juicio de 2 años y en 2017 dictó sentencia y dio la razón a estos ciudadanos y dictaminó que España había violado la prohibición de expulsión colectiva del convenio y también el derecho a un recurso efectivo al que tienen derecho las personas devueltas, que se recoge en el artículo 13 de dicho convenio. España, una vez dictada esta sentencia, tenía la opción de recurrir, apelar dicha decisión y lo hizo con el apoyo de Francia, Bélgica e Italia. En 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la última sala de apelación, consideró que España no violó los derechos de dichos ciudadanos relacionados con la prohibición de expulsión ni el derecho al recurso efectivo, ya que se dijo que ellos podían haber entrado a España de 3 maneras: por vías legales, en origen, en el tránsito o en la frontera. A nivel teórico, sí, podemos decir que podrían haberlo hecho por estas 3 vías, pero a nivel práctico es imposible. ¿Por qué? Porque en origen es imposible porque para que te den el permiso de residencia en España en origen necesitas una visa de trabajo en el consulado y no se dan. En el tránsito consiste en solicitar en un tercer país, por ejemplo, si estos 2 ciudadanos habían estado en Marruecos, pues solicitar en Marruecos el asilo en España, y para eso es necesario aplicar el artículo 38 de la Ley de Asilo de España. No se aplica dicho artículo porque el artículo mismo de la Ley de Extranjería dice que el procedimiento para aplicar dicho artículo se debe regular a través de un reglamento que no existe. Por tanto, no existe un procedimiento para acceder por esta vía. Y por último, en la frontera se ha demostrado que no son atendidos la mayoría de migrantes que acceden a España y menos los migrantes que son de origen subsahariano. Con todo esto, llegamos a la conclusión que la realidad legislativa y la práctica difieren totalmente. Se debería complementar a nivel normativo los vacíos legales que existen tanto a nivel europeo como a nivel español para conseguir una mayor protección de las personas migrantes que vienen a Europa o a España. Y con esta sentencia lo que vemos es una clara disparidad, ya que puede hacer dudar sobre la seguridad jurídica, ya que en solo 3 años el concepto de devolución en caliente estaba totalmente prohibido, la acción de devolución en caliente estaba totalmente prohibido en 2017, en cambio en 2020 se deduce que los estados pueden realizar estos tipos de acciones. Y por último, se debería valorar los casos de manera diferenciada e individualizada para poder conseguir que se cumplan con todos los derechos reconocidos a nivel internacional y sobre todo los derechos que tienen los migrantes. Bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias Carla, ahí en lo último. Bueno, somos poquitos ahora, pero son todos abogados y abogadas. Entonces ahí yo corro con ventaja. No sé si los chicos que están acá tienen una pregunta. Yo tengo una con respecto al gráfico que presentó Carla sobre la visa humanitaria. Yo estoy, digo casi seguro, puede ser que me equivoque, por supuesto, que tiene mucho que ver con Venezuela eso. Sí, se empezó a hacer cuando hubo el boom de las migraciones de Venezuela, que en España había el gobierno del Partido Popular. Entonces, para no cortar lazos con Venezuela, no se quisieron dar este estatuto de refugiado, entonces crearon, que hasta entonces no existía, el visado humanitario. Y vos dijiste, Carla, que digo, en términos prácticos la visa humanitaria sería como parecida al refugio, salvo que hay un montón de otros derechos, obviamente, pero sobre todo el derecho a la no expulsión, ahí no entraría, ¿no? No, lo tienes que ir renovando. Como he dicho, entra dentro del régimen general. Entonces es lo mismo, es una tarjeta de 1 año, se renueva. 2 años, se renueva. 3 años, se renueva. Si no cumples con los requisitos, entonces pierdes el permiso de residencia y trabajo en España.
Es un permiso de residencia y trabajo, no se da ningún tipo de condición, ni estatuto, ni ningún derecho que confiere el Estatuto de Refugiados. Y reflexionando un poco, digo, lo que pasó en Ceuta y Melilla ahora hace un par de meses, pero en realidad viene pasando hace rato, es algo muy parecido que pasa en las Américas en diversos lugares. La frontera entre Venezuela y Brasil en algún momento, entre República Dominicana y Haití, ¿no? También en México muchas veces ha hecho lo mismo. La diferencia, igual, insisto, ustedes son los especialistas en derecho, entiendo que la Unión Europea, por ejemplo, España creo que no, pero pido ahí una ayuda. Los centros de detención, los mal llamados centros de detención o no, dependen, creo que son CCCI, ¿no? Pueden ser las siglas o algo así. En Argentina, voy a decir, pero bueno, en Argentina, en un momento donde el decreto 70/17, un decreto de necesidad de urgencia, empezó a querer instalar esa idea, finalmente no pudo, pero en las Américas, no sé si Valeria tiene más conocimiento sobre eso, creo que no existen, no los centros de detención. Bueno, en México sí, y no sé qué otro. No, bueno, en México, en Estados Unidos, en realidad, México, yo no sé, o sea, México creo que no tiene centros de detención como sí los tiene Estados Unidos. O sea, en México se dan otras condiciones, pero que no son, o sea, a veces pueden ser centros de detención que son de Estados Unidos, pero que están en territorio mexicano, pero no, o sea, no son propiamente del Estado mexicano. Y con respecto al tema de acá en Argentina lo que sí se da, y que eso es una contradicción, un dilema que hay con respecto a la definición ampliada de refugiados, también hay mucha resistencia por los estados de tener que definir cuál es el evento situacional que hace, o sea, que tiene como consecuencia una amenaza a la vida, la seguridad y la libertad de las personas para que sean refugiados en otro país. Por ejemplo, con Venezuela sucedió que se tardó mucho en implementar la Declaración de Cartagena para los venezolanos. Esto, digamos, se dio durante un periodo que sí después se fueron reconocidos muchos venezolanos en muchos países de la región, casi todos los países de la región fueron reticentes a aplicarla para los venezolanos. Posteriormente, los organismos internacionales apoyaron tanto esta medida con respecto a la definición ampliada que se empezó a aplicar. Y ahora en Argentina está haciendo, digamos, nuevamente para atrás, que no quieren reconocer más por la definición por la Declaración de Cartagena. Cartagena, que si mal no recuerdo, la CONARE de Brasil había hecho como un reconocimiento más colectivo a partir de Cartagena. Sí, a partir de Cartagena, porque también uno de los documentos del ACNUR lo que apoyaba era el reconocimiento como prima facie. Que eso fue lo que hizo Brasil en cierta forma, aplicando a través de la definición de la Declaración de Cartagena, pero bueno, fue el único país de la región que lo implementó. Y lo que son las devoluciones en caliente hoy en día podría ser las expulsiones que está cometiendo, que está accionando, digamos, el Estado chileno contra los venezolanos también. Sí, claro. No sé si alguien más tiene una pregunta. Elena, Raúl. No, que no quiero nombrarlos, son poquitos y bueno, los nombro, pero es solo por eso. Ahí, una reflexión por ahí, como estamos viendo también que a muchos dicen la muerte del derecho internacional de los refugiados, o cómo la teoría va por un lado que es tan bonita, tan maravillosa para explicar y tan amigable con las personas migrantes y los refugiados, después vemos estos casos espantosos de centros de internamiento para extranjeros, creo que son en España, la terciarización de los controles migratorios, los acuerdos de, entre comillas, terceros países seguros, donde se gestionan los estados europeos, las principales potencias por ahí gestionan la solicitud de asilo directamente afuera de los territorios, lo que les permite hacer cualquier cosa, cualquier abuso, cometer cualquier atrocidad sin que sean por ahí irresponsables, sin que asuman el compromiso, y que se estaba viendo también en la región, esto de Chile, la devolución en caliente, en los fines de semana, en vuelos medio entre gallos y medias noches, sin darle la posibilidad
a los solicitantes de asilo de poder defenderse, de poder refugiarse, de poder presentar los recursos que puedan hacerlo. La verdad que es triste y es angustiante, pero como la realidad por ahí demuestra que va por otro lado, ¿no? Hasta incluso es peor, perdón, pero así como sucede en España, en Chile, por lo que están peleando es por el acceso digamos, a pedir asilo. Ni siquiera, o sea, es eso, que me parece que es algo similar a lo que sucede en España, digamos. En realidad se pide que vayan por, digamos, bueno, no, vos no sos refugiado así, digamos, porque para no tener que aplicar la teoría. Ahí, Joana, Sí, yo más que una pregunta sobre el tema, quería primero que nada, por supuesto, agradecerles a la presentación a las dos, sobre todo, digo, a Valeria, que pasó un mal rato al inicio, avisarles que hubo mucha gente, que ahora somos pocos, pero que hubo mucha gente que quedó afuera, porque cuando yo bloqueé del bombardeo a la sala, hubo mucha gente que no pudo entrar, así que nos comprometemos tanto con la gente que las quería ver como con ustedes, que vamos a hacer una edición del video sacando el mal trago del inicio y lo vamos a subir como una clase magistral del CEPI, porque realmente no solo es un tema súper interesante, sino que estuvo súper dinámica la charla de ambas y todo lo que nos contaron. Entonces, para que también la comunidad del CEPI tenga todos los que tuvieron que quedarse afuera por esta situación técnica, puedan también disfrutar y de alguna manera dejar abierto el canal de diálogo con ustedes, porque seguramente las invitemos a algún otro evento a futuro para que aquellos que vean la clase de manera asincrónica después puedan también hacer sus preguntas si las tuvieran o hacer sus comentarios si los tuvieran también. Así que de por sí agradecerles y pedir disculpas en nombre de toda la comunidad del CEPI por lo que sucedió en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que hay que repensar todas las actividades. Sí, como dice Jovi, bueno, son cosas que pasan, pero bueno, la verdad que lo sorteamos creo que bastante bien y bueno, nuevamente a Valeria en particular que justo estaba exponiendo, mil disculpas. Yo tengo una pregunta, justo quería engancharlo con lo que decía Raúl, ¿no? Lo de Chile, bueno, vivimos en Grecia, con Turquía, ya hace un año. Valeria lo pasó muy rápido, pero es una cuestión que para mí no, me parece sumamente relevante, que el derecho perdón, mi francés muy malo, pero digo, a la no devolución es de ius cogens, o sea, es consuetudinario, por lo cual cualquier país, cualquier estado que inclusive no haya firmado las convenciones, etcétera, tiene que cumplirlo, ¿no? Digo, entonces, o por lo menos yo entiendo que es de esa manera, al menos en el derecho. Iba a preguntar sobre eso, ¿no? Sobre qué tan aplicable es esa cuestión de ius cogens. Y por otro lado, si en caso de Cartagena, la declaración de Cartagena, pensando en Europa, tal vez en el caso de Carla, pero acá la región está un poco más acostumbrada, como decía Valeria, a usar a Cartagena, un poco más que creo que Europa. Digamos, esa declaración de Cartagena, ¿qué tanto se aplica en Europa? Y si cualquiera de las dos, o también de las personas que están presentes, lo podrían llegar a considerar también derecho consuetudinario. No sé si fui claro. ¿Querés vos, Carla? Si quiere vamos por la primera parte, que es ¿qué tanto Cartagena se aplica en Europa? Nada. Es que no se aplica. Es que no. Okay. No, es que no pertenece. La declaración de Cartagena es una declaración regional. Sí, lo entiendo, pero bueno, también podría haber sido... No, en Europa tenemos no. otros instrumentos, Bien. que sería, por ejemplo, el Convenio Europeo de la Salvaguardia de los Derechos Humanos. Ok. Que podría ser similar a ese Convenio de Cartagena. Y ahí sí consideran el principio de no devolución. Sí, pero es vinculante. Es vinculante. Sí. Bien. Y con respecto, bueno, en el caso, Valeria, bueno, no sé, cualquiera de las dos, el caso justamente del derecho de no de devolución, ¿es considerado, digo, según las opiniones de las dos, de derecho justamente ius cogens o no? Sí. Okay. Sí, es pero no es aplicable. Ok. Digo, por ejemplo, el caso de Chile. Se aplica.
Ok, Siempre, sí. o sea, siempre se aplica. El tema está en que las personas que devuelve Chile son personas que ni siquiera son solicitantes de refugio. Porque en Chile lo que se está pidiendo es el acceso al refugio. Acá en Argentina, por ejemplo, todos los solicitantes de refugio, aún, o sea, en los casos de extradición, tienen que ser, o sea, primero se tiene que resolver si esa persona es refugiada o no para poder ser extraditada del país. O sea, digamos, y después en todo el resto de los, digamos, en esos casos que son, digamos, personas que son pedidas por los estados para que sean devueltas, o sea, eso puntualmente, por ejemplo. Después, por supuesto que todo el resto se respeta siempre el principio de no devolución. En España, en teoría, está prohibido, pero se llevan a cabo. Yo he tenido bastantes casos de gente que viene de Latinoamérica, sobre todo de Honduras, también mucha gente, y que directamente han llegado al europeo, han llegado a Barajas, a Madrid, y han ido a pedir asilo porque hay un puesto encargado en todos los aeropuertos de España para poder solicitar el asilo y directamente los han devuelto, sin siquiera hacer esta solicitud. O sea, se lleva a España rara vez da un estatuto de refugiado a alguien. Sí, creo que las estadísticas que, bueno, después va a venir SEAR a estas sesiones, pero rondan el 5% el tasa de reconocimiento. El CEAR, bueno, ellos lo viven en primera piel, o sea, lo van a explicar muchísimo mejor. Y con respecto a lo, digo, Chile, por este ejemplo, ¿no? que decía tanto Raúl como Valeria, igual entiendo que el derecho internacional de los derechos humanos debería también accionar en ese caso, porque, como decía Valeria, pueden ser o no refugiados. Valeria se ríe, pero bueno, por lo menos es lo que tengo entendido, ¿no? Porque digo, se supone que hay un montón de instrumentos internacionales que dicen, efectivamente, tampoco uno se puede, por ejemplo, devolver a una persona, digo, persona en general, a un país donde su vida, su libertad corra peligro sin ser refugiada, ¿no? Entonces, digo, tal vez en Chile, digo, en este caso por poner este ejemplo, devuelven a esa cantidad de personas, como contaba un poco Raúl, a Venezuela, donde, por lo menos según Cartagena, digo, tomando la declaración de Cartagena, sin emitir ningún tipo de juicio mucho más mayor, hay una cuestión social, ¿no? El orden público se ha visto alterado, ¿no? Ahí, digo, ¿qué tanto puede aplicar el derecho internacional en general? Ya ni siquiera el sistema interamericano. Bueno, en realidad es el mandato del ACNUR el de defender cómo se aplica, digamos, el derecho internacional de los refugiados en cada uno de los países. Ese es el rol que tiene. Más allá digamos, de las instancias de derechos humanos, de instituciones vinculadas a los derechos humanos que puedan llegar a apelar, digamos, por este derecho en territorio chileno, que ni siquiera es, o sea, es un problema de Chile, es un problema de España, es un problema en Ecuador, en Perú, en Colombia, digamos, creo que con el masivo movilidad de personas que estuvo sucediendo, digamos, sucedió en los últimos años, han puesto en jaque absolutamente el derecho al refugio, a buscar y pedir refugio, y creo que, digamos, porque los países se han visto también vulnerados en cuanto a la cantidad de personas que, o sea, digamos, que llegan, que arriban a sus países. Entonces, así como sucede con las migraciones, por lo general, digamos, es algo como muy natural, lo primero que se hace es restringir, lamentablemente. Y bueno, nada, acá en Argentina hay otras facilidades porque, por ejemplo, digamos, si bien siempre se respetó y siempre se continúa respetando el acceso al refugio a todas las personas, también existió la posibilidad, digamos, referido específicamente al tema de los venezolanos, de solicitar una residencia por su nacionalidad, que esto, digamos, viene a través del acuerdo del Mercosur, que siempre se mantuvo vigente. Otros países, por ejemplo, o sea, como Venezuela está suspendida, lo eliminaron, pero tanto Argentina como Uruguay mantuvieron esta política, digamos, de continuar otorgando residencias por nacionalidad a los venezolanos. Inclusive... Sí. No, y eso ha sido, digamos, algo que les ha beneficiado a los venezolanos
y venezolanas, no nos olvidemos, a los venezolanos y a las venezolanas a poder obtener una residencia acá, y que aún así, digamos, también la persona que tenga una residencia también puede solicitar refugio. O sea, son dos instancias que uno acá en Argentina tiene garantizada que se pueden, digamos, se puede proceder. Sí, yo pensaba inclusive en una época, hace ya unos años, que en el caso venezolano se habían dejado entrar a las personas de Venezuela con vencimiento de 2 años de los DNI, los DNI, los documentos de identidad y el pasaporte, pero que eso había terminado generando en los últimos años un problema con los menores, que la Dirección Nacional de Migraciones acaba de solucionar hace unos 3 meses, hace un mes y medio más o menos, ¿no? Creo. Digo, sí, se dieron varias facilidades para las personas de Venezuela, varias facilidades de este tipo. Y con respecto a las restricciones, que justamente decía Valeria, lo primero que hacen los estados usualmente es restringir por las dudas. Me acuerdo perfectamente, para mí fue una demencia, digo. Algo muy parecido a lo que pasó hace un par de meses con Ceuta y Melilla, en el caso sobre todo de Melilla, en España, que fue Turquía-Grecia. Grecia suspendió, digamos, recibir solicitud de refugio durante un mes. Lo cual, digo, fue más o menos por marzo del 2020, al principio de la pandemia, lo cual... Digo, no cabe ningún tipo de duda que violaba el derecho internacional, tanto de la Unión como el derecho internacional, digamos, en general, ¿no? De los refugiados internacionales. Ahí iba, pero pensé que iba a decir Carla, sí. Que digo que en 2020, o sea, cada año varía según el país donde resida el extranjero. Cogen una ruta u otra. Y es verdad que en 2020, durante la pandemia, la ruta del Mediterráneo Central, que va a ser Grecia y Italia, fue la más utilizada también, igual que este año. En cambio, 2 años atrás fue la de Turquía, fue la frontera con Turquía, pues cuando la Unión Europea tenía que negociar con Turquía, porque también negociaba la entrada a la Unión Europea de Turquía, entonces se lió bastante todo. Y no sé si Lina quería decir algo porque tiene el micrófono. Sí. Sí, te vi. Buenas noches. Bueno, primeramente gracias por su tiempo, dedicación y disculpas por lo que sucedió. Es la primera vez que en un Zoom yo veo esto y la verdad me asusté encima, como que me quedé, ¿qué está pasando? En realidad una es una consulta y otra es una breve reflexión. La breve reflexión es ¿qué va a pasar ahora cuando pase lo del COVID, lisa y llanamente? Porque tenemos países más empobrecidos, todos, lamentablemente, los países más empobrecidos, y creo que a partir del 2022, cuando más o menos se estabilice la situación, va a volver a ocurrir lo mismo del 2015 o peor, probablemente. Lo cual me resulta no preocupante, directamente agobiante de qué va a suceder con las personas. Pero bueno, lamentablemente no está en uno y es así, lo que sentimos todos de que a veces esto queda, como dijo Carla, en papel mojado directamente. Y después la consulta era para Carla y, perdón mi ignorancia, pero quisiera saber si en España se tomó algún tipo de medida con respecto a la vacunación de los refugiados, si se vacunó refugiados, inmigrantes. No lo sé, eso sí que no lo sé. Yo creo que sí, por el tipo de sanidad que tenemos en España, yo creo que sí, porque casi todas las personas que residen tanto de forma regular como irregular tienen derecho a la sanidad. Entonces, yo creo que sí, pero no te lo puedo asegurar 100%. Está bien. Pero en teoría sí. Claro, bueno, sí, acá en Argentina sí se vacunó, independientemente del estatus migratorio. Pero sí, bueno. Sí, en España el sistema sanitario funciona igual, o sea, es igual si eres irregular, o sea, si resides de forma irregular o regular, tienes derecho a la sanidad, si te encuentras en territorio español. Entonces, como la vacuna va por la sanidad pública, entonces entiendo de que sí. En España, por eso, nos estamos apuntando a los ciudadanos. Ellos abren la franja de edad y entonces hasta hace poco era de 30 a 35 años. Entonces, si tú entrabas dentro de esa franja, simplemente con el número sanitario que se le da a todos los ciudadanos que están empadronados en España, claro. Entonces podías pedir la cita, pero se pide cita.
No, Sí, sí, acá de la misma forma. pues igual. Sí, sí, podrían. Si residen en España, pueden. Si se encuentran en territorio español, pueden acceder a la vacuna. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya si les parece, vamos dando un cierre, sobre todo porque Carla, ya son las 1:15 de la noche en España, no queremos alargar más esto y hacerla sufrir, no es el caso. Así que, bueno, mil gracias por las dos explicaciones, me parece que han sido sumamente claras, concisas, concretas. A mí me encantó. Gracias por venir, tanto, bueno, Carla, que insisto, es un poco tarde ya, como Valeria. Nuevamente, como decía Joana, disculpas por este episodio que sucedió. Como decía Joey, vamos a editar y subirlo Muy infantil luego. igual de todas formas el episodio, la verdad que fue muy infantil. Sí, bueno, Sí, a mí era, me ha pasado en una sola más. He escuchado de esto, pero bueno, sí, la verdad que hay gente que en vez de hacer el bien, no tiene muchas otras cosas que hacer aparentemente, y bueno, son cosas que pasan. Bueno, sobre todo por gracias. el símbolo que Sí, representa, ¿no? Los dibujos era sí, como, sí, ay, sí, dio sí. miedo, dije, acá algo está mal. Sí, 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 ni hablar, ¿no? Y justo, miren, Justo justo el tema que se estamos metieron, tomando. Sí. sí, es un poco, bueno, nada, al menos paradójico y por supuesto hiper mega repudiable, ¿no? Pero bueno, nada, es como decía Joana también, bueno, parte de la virtualidad en que vivimos y es así. Bueno, son cosas que pueden suceder, lamentablemente. Pero bueno, más allá de todo eso, bueno, nuevamente en el nombre del CEPI, ahí está Luciana Micha, la directora del CEPI, y del área de movilidad humana. Mil gracias a las dos. Vamos seguramente a estar contactándolas, como decía Joey también, a ver un montón de preguntas a la gente que después pueda ver la sesión. Se las vamos a hacer llegar, eso seguro, y seguramente sigamos haciendo cosas juntos. Así que bueno, mil gracias nuevamente. Les recuerdo antes de cerrar, y si quieren ahora dejamos tanto a Valeria como a Carla unas últimas palabras para despedirse, por supuesto. Les recuerdo que ya a partir de la próxima semana todas las sesiones son los miércoles, el miércoles próximo 11 de agosto a las 7. Diane Aikenberry nos va a estar hablando desde Estados Unidos. Diane es abogada, especialista en derechos de niñez. Allá en Estados Unidos estuvo litigando contra la administración Trump, digo, contra políticas migratorias, no contra Trump, pero con las políticas migratorias en su momento y hoy también con la actual administración, así que va a ser muy, muy interesante. Por mi parte, nuevamente, eternamente gracias